Hola, buena gente. La verdad es que este canal no es un canal de actualidad y no pretende serlo. Más bien lo que quiere este espacio es tratar temas universales, temas generales que nos sirvan para toda actividad de actualidad y las informaciones que nos van llegando a todos los niveles. Eh, por eso, a ver, yo hago este vídeo ahora porque yo mm, estoy sintiendo de verdad cosas muy inquietantes dentro de mí. Y quiero de alguna forma manifestar algo eh, con respecto a lo que viene pasando ya este incremento tan exagerado eh, de la violencia a nivel humanidad. Yo quería decir que en cualquier conflicto hay varios elementos que dan pie a los enfrentamientos y a la violencia. Estos, para empezar, siempre está la desigualdad. Y no la desigualdad de no ser igual, sino la desigualdad de no ser igualmente respetado, de no ser equitativamente igual. Cuando hay una falta de equidad, siempre injusta y repetida, y se alarga en el tiempo, esto crea un conflicto sí o sí. Perdón. La cuestión es cuándo respondemos a ese conflicto que se crea, ¿no? Siempre solemos tener un problema muy general que es precisamente no responder al conflicto ahí donde se crea, en el momento en que se crea, sino que no lo hacemos por muchos motivos, por motivos propios, por miedo, porque esa respuesta es sistemáticamente reprimida y es un gran problema porque estos conflictos son algo energético, vibracional. Si no damos una salida de alguna manera energética a eso que estamos viviendo y a eso que nos afecta, porque los conflictos los podemos ver de muchas maneras, pero sin duda son una expresión energética y vibracional. Cuando no damos salida a algo así y se va enquistando a esos niveles energéticos, ahí pasa exactamente lo mismo. Hay una acumulación de energía que se enquista, se acumula y que tiene que salir. Entonces, conociendo esto, es muy curioso como un elemento clave también es la mentira. Y otro elemento clave es la manipulación, la utilización de la mentira, de las verdades a medias, que son las grandes mentiras. Y ahí se va acumulando ese desequilibrio energético. Y de esa manera es muy fácil, muy sencillo crear inestabilidad y acumular ese desequilibrio de tal manera que con una chispa pueda saltar en cualquier momento. Que además es un momento que puede llegar a convenir a quien convenga y porque es muy fácil de manipular. Es interesante ver en la vida, en nuestra vida sencilla que tenemos, en la que nos pasa exactamente igual. No nos comunicamos en el momento que tenemos que hacerlo y las cosas, al no estar tratadas con sinceridad en el momento exacto, en el momento adecuado, se van enquistando las cuestiones y es curioso cómo esa salida se da en cualquier momento, igual que mundialmente. Y ese cualquier momento es siempre incomprendido porque no se puede comprender
y además es casi siempre utilizado por alguien porque carece de toda lógica, entonces carece de coherencia porque es muy difícil encontrar el origen de esa acumulación reprimida. Y como digo, a veces por fuerzas exteriores que la han reprimido sabiendo que luego van a poder utilizar esas consecuencias, esa salida lejos del origen. Hay que hacer luego todo un ejercicio para encontrar eso, para encontrar ese origen. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente, tanto a nivel personal como a nivel general, grande, mundial? Pues focalizar esa reacción, aislarla de lo que la ha provocado, del camino, borrar el camino que ha llegado hasta ahí. Entonces, sacar conclusiones y manipular los comentarios, manipular absolutamente todo. Y esto se va complicando más todavía cuando hay al fin un reconocimiento en la historia del daño sufrido anteriormente en el tiempo, vete tú a saber cuándo, donde queramos focalizar el daño, y entonces se crea una víctima que convierte esa condición en arma de poder, victimizándose constantemente y convirtiéndose en el verdugo. Pensemos en esto, pensemos en nuestro pequeño entorno, en nosotros mismos, y veremos claramente cuál es el funcionamiento general, igualmente a nivel mundial. Cambiemos esto, cambiémoslo desde nosotros mismos.